Héctor llevó más de 20 años recorriendo las carreteras del norte de México en su tráiler. Su trabajo lo había convertido en un hombre resistente al cansancio y a las largas noches de soledad. Pero también lo había acostumbrado a escuchar historias de otros camioneros, relatos de sombras que cruzaban el camino, de mujeres pálidas pidiendo aventón en medio de la nada, de entes que susurraban en la radio cuando la noche era demasiado oscura. Nunca creyó en esas cosas. Hasta aquella noche. Era poco después de las 3 de la madrugada cuando tomó un atajo por una carretera secundaria. Un viejo conocido le había advertido que ese camino no era seguro. No porque haya bandidos, sino por otras cosas, le había dicho con un tono grave. Pero Héctor, confiado y con la necesidad de ahorrar tiempo, ignoró la advertencia y siguió adelante. A medida que avanzaba, la niebla se hizo espesa. Era tan densa que parecía una masa viva tragándose la luz de sus faros. Sentía un peso en el pecho, una sensación de ansiedad que no podía explicar. Encendió la radio para distraerse, pero solo se escuchaba estática. De pronto, vio algo en la orilla del camino. Al principio pensó que era un animal, pero a medida que se acercaba, la silueta se hizo más clara. Era una mujer de pie, inmóvil, con un vestido blanco y su largo cabello cubriéndole el rostro. Parecía frágil, casi traslúcida bajo la luz de los faros. Héctor frenó en seco. No podía dejar a una mujer sola en medio de la nada. Bajó un poco la ventana para preguntarle si necesitaba ayuda, pero en ese instante, la mujer levantó la cabeza de golpe. Sus ojos eran 2 círculos oscuros sin fondo, y su boca se abrió en un grito silencioso que retumbó en su mente. El corazón de Héctor casi se detuvo. Sus manos temblaban sobre el volante, pero su instinto de supervivencia lo obligó a pisar el acelerador y huir. El motor rugió y el tráiler avanzó a toda velocidad por la carretera. Pero cuando miró por el retrovisor, la mujer ya no estaba en el camino, sino sobre el techo de su tráiler. El sonido de uñas rascando el metal lo hizo estremecer. Era un chirrido inhumano, como si la criatura intentara arrancar la cabina. Héctor intentó rezar, pero su voz se quebró. De repente, las luces del tablero comenzaron a parpadear, la radio se encendió sola y entre la estática se escuchó un susurro. No debiste tomar este camino. Héctor sintió un frío helado recorrerle la espalda. No sabía qué hacer, solo seguir avanzando, pero el tráiler comenzó a fallar, el motor tosía como si fuera a morir. Luego, el reflejo en el espejo retrovisor cambió. Ya no era su rostro lo que veía, sino otra versión de sí mismo, con una sonrisa macabra y los ojos completamente negros. Y entonces, todo se volvió negro. A la mañana siguiente, encontraron el tráiler estacionado a un lado de la carretera, con las puertas abiertas. En el asiento del conductor había marcas de arañazos y un charco de líquido oscuro. De Héctor, nunca se volvió a saber nada. Los traileros que pasan por esa ruta aseguran que, algunas noches, si enciendes la radio en la frecuencia equivocada, puedes escuchar un leve susurro entre la estática. No debiste tomar este camino. Y, si miras por el retrovisor, podrías ver una sombra sonriendo desde el asiento trasero.